Es una alegría, un honor, un placer presentar en este coloquio internacional sobre William Shakespeare, organizado por el 10º Festival Shakespeare Buenos Aires, presentar a Víctor Viviescas, realmente una de las grandes referencias en la cultura y el teatro latinoamericano. Me gustaría presentarlo muy brevemente, pero porque por supuesto su currículum es mucho más amplio, pero Víctor Viviescas es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia en el área de literatura. Hasta 2018 y desde 2015 fue coordinador académico de la maestría en escrituras creativas y entre 2009 y 2013 lo fue de la maestría interdisciplinaria de teatro y artes vivas que volvió a dirigir entre 2019 y 2020. Actualmente es vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad y director de Teatro Breve, con B corta, proyecto teatral. Como artista de teatro y de performance, Víctor Viviescas ha recibido varios premios nacionales de dramaturgia, también diferentes becas de creación. En 1992 por el Instituto Colombiano de Cultura para la escritura de la pieza de teatro Lo Obsceno, en 2010 por la Fundación Iberarte de la Comunidad de Países de Iberoamérica para la escritura de la pieza Infierno, material dramatúrgico, y en 2017 la ayuda a la creación para una coproducción de Infierno por Teatro Breve y una compañía de artistas mexicanos. Para este último trabajo, en 2018, recibió la beca de creación en teatro del Ministerio de Cultura de Colombia. Ha realizado residencias de creación en México, en la Université du Québec a Chicoutimi, por invitación de la Chaire de Recherche de la Dramaturgie Gison en 2012 y en la Academia de las Artes de Colonia en Alemania el 2015. También fue profesor invitado en la Universidad de París III, en París, en 2008-2009, y de la Universidad de Valencia en España, y es autor, entre muchas otras publicaciones, de Teatro Breve, 20 años, 5 obras, que se encuentra disponible en la página de Celsit Argentina, con acceso libre y recomendamos acceder a esa publicación. Víctor Viviescas, muchísimas gracias, te escuchamos. Buenos días, mucho gusto de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación a mi amigo Jorge Dubati. La otra vez también estuvimos en Buenos Aires con un grupo de dramaturgos latinoamericanos también por iniciativa de Jorge y de Mauricio Cartún. Sé que de alguna manera tanto Dubati como Cartoon están cruzados en este evento que nos reúne, en este festival de Shakespeare. Y la invitación que me hacía Jorge, pues estaba dirigida tanto digamos, al investigador teatral como al dramaturgo, al realizador teatral, en la medida en que preguntaba por la presencia de la dramaturgia de William Shakespeare ya fuera en nuestra propia dramaturgia, en mi trabajo como escritor, o en el país, en la dramaturgia del país de Colombia. Yo vengo, en este momento habito en Bogotá, pero yo soy nacido en la ciudad de Medellín y naturalmente mi trabajo como dramaturgo y como investigador ha estado siempre referido e inserto, inscrito en el contexto cultural, histórico, social de este país que es Colombia. Un país, digamos, el país que acoge estas dos ciudades de Medellín y de Bogotá, donde estaba mi trabajo. Entonces, la invitación me pareció muy importante y prácticamente la tomé casi tan pronto me llegó, sobre todo por un interés que yo tengo ahora de pensar un poco el teatro al sur, el, el teatro del sur. La primera parte de la invitación en relación con Shakespeare en mi propia dramaturgia era fácil de resolver porque no tengo memoria de que haya sido un referente inmediato, visible para mí en las obras que he escrito. Sin duda, pues puede que aparezcan algunos temas, algunas relaciones, algunos personajes, pero no es una referencia, digamos, que yo tenga, que yo sea consciente de que esté o que yo haya querido trabajar.
cosa distinta, yo escribí una obra que se llama Ruleta Rusa, en la cual un hombre joven tiene que, en un momento dado, asumir que es responsable de la desgracia de su padre y tiene que matarlo en escena, un poco hacia el final de lo que acontece justo en la escena final. Y allí, por ejemplo, para mí era claro y sobre todo más que como dramaturgo cuando lo escribí, cuando como director de escena, cuando la pusimos, la montamos la obra, que había una clara referencia profundizada, escondida, velada a, al Edipo Rey de Sófocles, en esta relación entre el padre, la decisión de tomar. Y allí había una referencia que nosotros explotamos, por decirlo de esa manera, plásticamente en la escena cuando hicimos la puesta en escena. Un poco porque también los actores identificaron ese vínculo y lo quisimos volver más visible. No acontece lo mismo con las obras de Shakespeare. Entonces era fácil escoger, pensar un poco la dramaturgia de Shakespeare desde una perspectiva más de investigador del teatro, de investigador también de la literatura. Cuando le propuse a Jorge Dubati el título, lo primero que yo le dije fue que nombráramos esta conversación como Shakespeare en el sur. Pero luego le pedí que lo cambiáramos con Shakespeare al sur. Creo yo que tiene una doble relación. Por un lado, hay un festival en el sur que se llama Teatro al Sur, que hace mucha referencia, digamos, al Cono Sur. Yo no me siento tan identificado con el Cono Sur. Digamos, hay una geografía de América Latina. Yo hago parte, me instalo más bien en un pensamiento andino, es decir, encuentro una relación más inmediata con el pensamiento de autores peruanos, y ya voy a decir por qué, y en relación en general, digamos, con el pensamiento del sur. Y Colombia tiene además la ventaja de que tiene un límite norte que es el Caribe. Entonces, en este momento, como investigador, como profesor de literatura también, que es mi función aquí en la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en este momento estoy muy comprometido con un pensamiento geopolítico que se instala en América Latina y el Caribe como una región que tiene una distinción cultural muy fuerte y que está llamada a dar una lucha de resistencia en términos epistémicos y culturales fuertes. Y como esa es mi convicción actual, me parecía muy importante. Después dije, no, es teatro al sur, es Shakespeare al sur, ¿no? Esta mi intervención del día de hoy, yo quiero que se llame Shakespeare al sur. En el sentido no solo de hacer resonancia a ese festival que ocurre en el sur, para nosotros, pues me imagino que para todo el mundo, los países del cono sur pues son fundamentalmente Argentina, Uruguay, Chile, el sur del Brasil, y creo que es una región que culturalmente, digamos, es muy identificable. Yo soy profesor, también profesor de literatura del siglo XIX, y me parece que es fundamental, parece, a esos los teatreros, a las personas del campo teatral les parece un poco pesado este pensamiento de la literatura del siglo XIX, a mí en cambio me fascina, me parece que es fundamental, y en ese pensamiento del sur, en ese momento más que el cono sur, el sur habla es del Río de la Plata y de toda la discusión que en el siglo XIX se da en 1845, en 1850, incluso hasta la época de Sarmiento, en la década del 60 del siglo XIX. Se piensa, cuando uno quiere pensar la literatura del siglo XIX en América Latina, sin duda tiene que ir a los debates que se estaban dando en el Río de la Plata. Debates que han planteado una plataforma de problemas que algunos se han resuelto, otros se han recontextualizado, otros vuelven a reaparecer. Yo suelo decirle a mis estudiantes, un poco en charla, pero que realmente es una charla muy seria, que si quieren entender la literatura del siglo XXI, pues tienen que remontarse al siglo XIX y comprender los debates que se estaban dando en un aspecto que para mí es fundamental, que tiene que ver
el de la relación entre la literatura y el teatro dentro de la literatura y la realidad sociopolítica de los contextos en los que aparece. Por lo tanto, entonces, esta es una invitación que yo quiero aceptar como una ocasión de pensar a Shakespeare al sur. Y también se lo había dicho a Jorge, y tal vez no tendré tiempo mucho de hablar detenidamente de eso, pero también le respondía a Jorge Duarte que aceptaba la invitación porque tengo pendiente una reflexión sobre la dramaturgia que hace M.S. Ser en el año 67, 69. En el año 69, una dramaturgia que hace de William Shakespeare, de la tempestad de William Shakespeare, que él la llama Una tempestad, ¿sí? Une tempête, que hace la versión en francés y que él plantea que es una adaptación para un teatro negro. Realmente en el, digamos, mi paradigma en estas notas que voy a comentar con ustedes, que compartir con ustedes, es el gesto político y poético de M.S. Ser cuando nombra a la versión que él hace de Shakespeare una adaptación para un teatro negro. A ver si llego hasta allá. Es un poco hacia donde va mi pensamiento. Tengo unas notas que espero estén articuladas, yo creo que sí. Una primera, entonces, hace referencia a esta idea de Shakespeare al sur, que tiene como resonancia el teatro del sur, pero también este reclamo a pensar de una manera diferenciada desde el sur. Es decir, que en nuestra actitud de creadores y de investigadores, creadoras e investigadoras de la dramaturgia de William Shakespeare, yo querría invitarlos a pensar esa relación con ese tomar ese cierto legado desde una postura crítica que es una postura que se elabora desde una poética y una epistemología del sur. Voy a tratar de explicar estos conceptos en lo que sigue, porque quizás es el punto de partida y es el punto probablemente más polémico y polémico en el contexto de una discusión, un diálogo, así sea virtual, con colegas del Cono Sur justamente, es que desde mi perspectiva crítica yo reclamo una singularidad de la mirada del sur. Es decir que, a diferencia de Borges, que se sentía, como dice Beatriz Arlo, un poeta, un escritor de dos orillas, yo pienso que las orillas están caracterizadas y no son homogéneas, no son equivalentes entre la orilla europea y la orilla americana. Hay una diferencia que es una diferencia que está introducida por la relación de poder y que no hay continuidad o que es ingenuo pensar que haya una continuidad del legado cultural tanto en la literatura en general como en particular en la dramaturgia. Entonces esta idea de Shakespeare Sur hace un llamado a una resonancia del teatro al sur. ¿Qué pasa? ¿Cómo pensamos el teatro al sur? El teatro al sur reclama una singularidad de una mirada que está instaurada desde una geopolítica y fundamentalmente desde una epistemología del sur. Esto significa que tendríamos que someter a crítica el supuesto sobre el cual estamos trabajando, el supuesto sobre el que está realizándose este evento, el supuesto que da ocasión para que estemos conversando yo con Jorge Duati, pero yo también con todos ustedes que están allí, las pocas o muchas personas que sean las que escuchen, vean después este video. ¿Qué significa una postura crítica a Shakespeare entendido como parte de la tradición occidental? Nosotros damos por hecho que la dramaturgia de Shakespeare está digamos, en el origen de esta tradición occidental y que nosotros hacemos parte de ella, ¿no? Por eso citaba ahora de lado a Borges en el sentido de que somos herederos de todas las tradiciones en una mirada
que él piensa muy equilibrada, homogénea entre todas las orillas, que yo pienso que en realidad es bastante desequilibrada. Y ese paradigma, ese supuesto, parte de la idea de que la dramaturgia de William Shakespeare ha estado vinculada desde siempre con la tradición occidental de la cual seríamos herederos los poetas latinoamericanos, y que también que sigue siendo vigente, que todavía está presente. Que todavía esté presente es también un hecho que está simplemente que hay que referenciarlo. De nuevo vuelvo al contexto en el cual nos estamos moviendo. Estamos en el contexto de un festival Shakespeare de Buenos Aires. Eso supone inmediatamente que Shakespeare sigue interpelándonos de una manera relativamente vigente, ¿sí? Esos dos elementos, la vinculación desde siempre en la tradición y la vigencia, la actualidad, marcan, digamos, como la apropiación convencional del legado Shakespeare. Yo querría pensar más bien hoy, también, no sé si lo alcance a profundizar completamente, pero más bien yo querría pensar que habría que pensar a Shakespeare desde su anacronismo. Es decir, no hablar de Shakespeare, nuestro contemporáneo, como escribe Jean Cot en ese texto que todos hemos leído, que es tan fundamental para hacer la instalación en un contexto de interrogación existencial de la segunda mitad del siglo XX europeo, fundamentalmente, y que intenta establecer un vínculo con esas preguntas que que hacía Shakespeare, o que Shakespeare formulaba entre el final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, que plantea la contemporaneidad de Shakespeare en el sentido del ideologema que es su título, Shakespeare, nuestro contemporáneo, mi contemporáneo, sino hablar un poco de su anacronismo. ¿Por qué me parece que vale la pena, digamos, pensar en el anacronismo de Shakespeare? De una manera muy inmediata y anecdótico, un poco para poner en evidencia que ese contexto en el cual se mueve, ese contexto ficcional, ese universo ficcional que recrea Shakespeare, es completamente anacrónico, y es anacrónico en dos sentidos. Uno, en el sentido de las instituciones y la categorización de personajes que dependen de la institución de la monarquía. Es decir, por más, mejor dicho, la existencia de la reina Isabel en Inglaterra solo prueba la anacronía, el anacronismo de una institución que ya murió hace tiempo y que simplemente sigue estando allí como heraldo, como una representación de un poder imperial que por fortuna cesó en el plano civil, y que sigue estando en el plano cultural y el del dominio y del control político, sin duda. Pero quizás la prueba más fehaciente de que la monarquía es anacrónica son la misma reina y el rey de España, que son dos instituciones que habría que haber acabado hace por lo menos 200 años. El contexto en el cual se mueve, el imaginario que se mueve, en el que se mueve William Shakespeare, la dramaturgia de William Shakespeare es perfectamente anacrónico. En ese sentido, muy, muy anecdótico, ¿no? Del nivel más superficial de la construcción de las historias. Pero también es anacrónico en el sentido de la lógica que permite establecer, que para mí es una lógica de poder occidental, que uno tendría que decir que es moderno, colonial, y que establece, digamos, un momento que da cuenta de un momento muy importante de la transición en el pensamiento, en la vida política europea, la transición, digamos, que por fin cierra el periodo de la Edad Media y se abre la Edad Moderna. Pero se instala en la Edad Moderna sin crítica de la modernidad, y es justamente ahí donde una perspectiva del teatro al sur tiene que poner en relieve, poner en relieve, destacar la condición, digamos, naturalizadora del poder que acompaña, el poder colonial que acompaña la modernidad. Entonces, nosotros tendríamos que decir que si
si William Shakespeare, como todos los poetas que son importantes en su tiempo, se convierte en la expresión de un cierto estado de cosas, pensando, digamos, en la terminología de Hegel, pensado un estado del espíritu. Si Shakespeare lo representa, y lo representa es contemporáneo no tanto de Jean Cot, sino de la reina Isabel, justamente de la otra reina Isabel. En ese sentido, por fuerza, no sé cuántos siglos después, 600 años después, 500 años después, por fuerza esa dramaturgia tiene que ser anacrónica. Eso significa no tanto un reclamo de abandono, sino un reclamo de retomar y transformar. Porque el reconocimiento de su anacronismo nos permite tener la base para un gesto poético de apropiación que tiene que ser, que reclama inmediatamente una transposición de la dramaturgia de Shakespeare. Es decir, que lo que yo llamo una transposición obligada. Esta transposición obligada tiene, digamos, dos motivaciones. En primer lugar, esta que yo quiero desarrollar un poco más, que tiene que ver con el cambio de perspectiva y de contexto, en el cual, ¿cuál es el contexto del sur? Y cómo el teatro, para adecuarse a ese nuevo contexto, tiene que cambiar los materiales con los que trabaja. Pero incluso es anterior a ese reclamo de posicionamiento, yo voy a decir político, porque este concepto de la transposición obligada de toda dramaturgia en realidad proviene incluso de la misma tradición del teatro occidental europeo. El siglo XX, todos y todas sabemos, el siglo XX fue el campo de batalla entre la hegemonía del texto teatral y el poder del director. Si no lo tuviéramos del todo claro, evidente, digamos, en lo que pasa en la transformación de las convenciones de construcción de la dramaturgia, incluso de la dramaturgia escrita de la obra teatral. Sería suficiente simplemente recordar a Bernard Dort cuando en la representación emancipada hace una síntesis del proceso de transformación entre el paradigma, la hegemonía del texto literario y, y el nuevo poder, el nuevo reclamo del poder de la representación. De todo lo que pasaba en ese momento, uno de los aspectos que se hacen evidentes es que desde, si no lo teoriza, sí está contando con ello Bernard Dort, es que a partir de la aparición, digamos, histórica de la función del director de escena, el texto empieza a ser sometido al poder del director en dos aspectos que son fundamentales, que todos practicamos y conocemos, y que va a encontrar una máxima expresión en la dramaturgia de Bertolt Brecht, y es que el director de escena tiene control del sentido y tiene poder para garantizar la materialización efectiva del texto literario. Este es un aspecto que va a teorizar por allá en la década del 60, del 80, Bernard Dort, pero que en realidad empieza a aparecer en la misma tradición occidental al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Quizás el momento, digamos, más expresivo de ese origen, de ese relevo, lo pueda representar el proyecto que realizan conjuntamente Edward Gordon Cray y Shakespeare cuando Cray es invitado al Teatro de Arte de Moscú para darnos una versión de Hamlet. Cuando Cray llega a hacer este montaje de Hamlet, realmente está, por eso digo, es un momento expresivo, no es el único, es el momento más expresivo para dar cuenta de ese desplazamiento del poder del texto respecto del poder del director de escena. Y ese poder que el director de escena gana en el control de la materialidad de la escena y en el control del sentido, pues realmente nos pone en la vía en el campo de la dramaturgia contemporánea, de la dramaturgia moderna, de la dramaturgia de la escena.
Y es ese tránsito, ese cambio de poder, pero también que es un cambio de modos de hacer, de prácticas, de la, de los modos de producción del acontecimiento escénico, reclama inmediatamente que toda puesta en escena, a partir de ese momento, es siempre una transposición. Es decir, una especie de paradoja que muchos autores han mencionado. En este momento se me ocurrió una frase de Robert Abirashev que dice, todo texto, digamos que toda puesta en escena es más importante que cada texto en particular, porque es material, es más compleja, es más actual, y al mismo tiempo es mucho menor que el texto, porque el texto es infinito, se empieza a dar. Ese concepto de que un texto es infinito realmente es un concepto profundamente moderno. Señala que la escritura no está todavía garantizando la totalidad del acontecimiento escénico. O dicho de otra manera, que el acontecimiento escénico siempre rebasa las posibilidades del texto escrito, aunque paradójicamente, de alguna manera, algunos pensamos que esas posibilidades que se desbordan en la puesta en escena, en realidad vienen de alguna manera in nuce, o sea, están de alguna manera en el origen del texto. Pero hay esa relación que es paradójica. En todo caso, lo que me interesa es que este concepto de transposición que yo digo, no podemos tener la obra de Shakespeare ella misma, siempre tiene que ser objeto de una lectura o una interpretación, siempre tiene que ser objeto de una transposición. Esa primera transposición viene de la tradición de la puesta en escena, es decir, que allí directores y directoras del campo latinoamericano simplemente se instalan en un signo del tiempo. También en Europa, también en Inglaterra, incluso con más libertad fuera de Inglaterra que en Inglaterra misma, montar a Shakespeare es transponerlo. Transponerlo en un sentido que, ya dije, la puesta en escena dota de ese poder al director de escena fundamentalmente porque le reclama ser él sí contemporáneo de sus espectadores. Es decir, hay una cosa hay una característica fundamental del teatro que todas y todos reconocemos, que es su contemporaneidad con el momento presente. Es decir, por todo lo que queramos hacer, el teatro acontece en el presente. Pero no solo fácticamente, no solo porque tenemos que ir a la escena y construir lo que Jorge Duarte ha construido para nosotros en esta noción del convivio, no solo porque somos contemporáneos de lo que está aconteciendo, sino porque al teatro vamos para reconocer el tiempo presente. Es decir, un teatro, digamos, que tenga como proyecto arqueológico la reconstrucción del pasado realmente nunca ha funcionado, nunca ha existido. No tiene sentido. Es decir, en una gran medida, ustedes lo saben, cuando trabajamos en la formación de directores de escena, lo primero que nosotros le decimos al estudiante, bueno, por lo menos lo que yo decía cuando era profesor de directores, es, ¿tú qué tienes para decirle a tu público de ahora a través de esta apropiación de un texto que si ya existe, ya es pasado, así sea que tú mismo lo escribiste el mes pasado o que lo haya escrito Sófocles hace 25 siglos? En realidad, el trabajo del director de escena, por lo menos el director de escena contemporáneo, moderno, es dialogar con sus espectadores inmediatos. Hay una distancia entre el texto, la escena teatral y eh, la escena teatral, la distancia la distancia épica que separaba la escena de la epopeya del mundo cotidiano se disuelve prácticamente con Shakespeare para acá, ¿sí? Es decir, del siglo XVI, perdón, para acá, el teatro cada vez se vuelve más contemporáneo de sus espectadores, llega a un extremo, un paroxismo con Diderot y lo hemos vivido en América Latina como una necesidad inmediata. En todo caso, en Colombia, el teatro moderno, todas las experiencias que uno puede reseñar de teatro moderno están asociadas a una necesidad, a una urgente necesidad de hablar del presente, avanzar para poder llegar a este punto. Por lo tanto, entonces, hay
toda puesta en escena de Shakespeare es siempre una transposición que parte de la asunción de su anacronismo, el reconocimiento de su anacronismo y la necesidad y el deseo también, porque nadie nos obliga, nos da el deseo de volverlo nuestro contemporáneo. Entonces yo diría un poco, para volver paradójicamente a esa cita de Jean Cot, que no, Shakespeare no es mi contemporáneo, pero los directores de escena que son mis contemporáneos, logran hacer de Shakespeare un contemporáneo. Entonces, el sentido de ese volver, de ese gesto, volver contemporáneo a Shakespeare, es el que, digamos, nosotros vemos que directores y directores de escena constantemente están desplegando y volviendo a dotar de sentidos y de prácticas distintas. Si una primera noción de transposición está determinada por la puesta en escena, la segunda, que es la que a mí me parece más importante, es una transposición que tiene todo el sentido de una intervención radical del texto para una puesta en diálogo con él y en juicio mismo. Es eso lo que a mí me parece que encarna el trabajo de M.S. Ser con Una Tempestad. No un retomar un legado, sino poner en juicio ese legado. Es decir, el texto está, pero el texto, el gesto de transposición de ese dramaturgo, en este caso Césaire, es entrar en diálogo con el texto. Es decir, el texto no se trata como un monumento histórico, sino que es intervenido e incluso es puesto en juicio. Yo voy a tratar de desarrollar eso más adelante. ¿Por qué? Porque entonces ese gesto, este gesto de transposición crítica, esta intervención que hacemos en el texto, tiene el sentido de recuperar, traer el texto del lugar del anacronismo a una cierta actualización, pero crítica. Y voy a tratar de ver cómo se da esa actualización crítica. Si nosotros nos devolvemos a esta noción de la puesta en escena, pues podemos reconocer muy rápido la aparición histórica de la puesta en escena, del director de escena que limita el poder del texto. En ese movimiento, en ese momento histórico, lo que nosotros entendemos es que el director se vuelve tiene el poder de tener el control del sentido y de hacerse responsable de la materialidad de la escena. Y porque esos dos procesos están vinculados y me parece que están bien expresados en el texto de Bernard de la emancipación de la representación, es porque el siglo XX descubre que el texto, que el acontecimiento teatral es fundamentalmente acontecimiento. Es decir, es algo que sucede ahora ante los ojos, ahora, que nos llena, nos rodea de una sensación que está construida fundamentalmente por la materialidad de la escena. Esta noción también está en relación con la que plantea Brecht de una escena de una transversalización de la escena, en el sentido de que la escena, los materiales que son convocados a la escena no están reforzando un sentido, sino que a veces entran en tensión, en contradicción, en fricción y producen realmente un evento en el que nosotros estamos inmersos, que pasa más allá de simplemente la capacidad intelectual o intelectiva de comprender la historia. Allí hay entonces este reclamo de una emancipación de la puesta en escena. Aparece como un reconocimiento también de la dimensión no exclusivamente dirigida al logos, sino la dimensión multiexperiencial del teatro y esta capacidad que tiene el teatro de poner en crítica también los elementos que lo constituyen. Entonces, quizás esta idea de puesta en acción, es decir, en una gran medida, cito a Brecht porque él inventa este poder que tienen los materiales que llegan a la escena de entrar en contradicción, de criticar y desmentir lo que dice el texto que el texto de Madre Coraje, lo que dice Madre Coraje está siendo contradicho por el estado de sus ropas
el estado de deterioro de la carreta, etcétera. Es decir, cómo los elementos que constituyen ese mundo complejo que es la escena están puestos también en contradicción. Allí aparece entonces desde ese lugar, desde ese reconocimiento de la transposición obligada que hace la puesta en escena, aparece toda una línea de trabajo con William Shakespeare. Y prácticamente pues, la podemos reconocer tanto en Europa como en América Latina. Allí me parece que es importante, digamos, un aporte importante lo hace también la metodología que propone la narratología, en el sentido de comprender, ya no ahora, como estaba dicho antes, la distancia que hay entre el texto dramático literario y la puesta en escena, sino al interior mismo del texto dramático, en el sentido de que la narratología nos permite reconocer los niveles de constitución del texto, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la dramaturgia shakespeariana, en realidad estamos hablando de un complejo narratológico que se puede desarmar. La narratología nos habilita para comprender ya sea solamente la diferencia que hay en el relato entre el nivel del discurso y el nivel de la historia, pero también en un trabajo que sintetiza, digamos, para nosotros, las personas que nos movemos en el campo del teatro, de la semiología, Patrice Pavis, por ejemplo, cuando señala los distintos niveles del texto, ¿no? Es decir, hay un nivel muy superficial, que es el de la historia, los personajes, las circunstancias y las denominaciones de personajes, espacios y tiempos. Hay un nivel más profundo, lo llaman ellos, porque la metáfora que están usando es de estratos como una densidad que tiene el texto. Y hay un nivel más profundo que es el nivel de los actantes que el análisis narratológico nos ha permitido. Un nivel más profundo todavía al de las significaciones finales. Esto es muy interesante porque este trabajo de transposición de los textos pueden apoyarse consciente o inconscientemente en este dispositivo de apropiación, de desarticulación, ¿sí? de los factores que constituyen el texto y su transposición mediante transformaciones en distintos niveles. Es decir, nosotros podemos reconocer entonces una transformación que se da, y es quizás la más recurrente, una transformación en el nivel más superficial de los aspectos más anecdóticos de la historia. Superficial en la terminología porque estoy citando de alguna manera no textual, pero sí estoy citando el pensamiento de Patrice Pavis. Superficial no es, no es una categorización peyorativa, superficial es lo que está más visible y que es perfectamente importante. Es decir, ustedes saben que también Pavis reconoce, después de mucho esfuerzo, reconoce que hay un nivel de materialidad del lenguaje más superficial que es fundamental en la construcción del sentido. O sea, que la pieza, es decir, no puede, las obras de teatro, ese nivel superficial no es simplemente relegable porque sí, es decir, puede ser relegable como resultado de un gesto de apropiación, transformación, como el que yo estoy hablando. Entonces, desde en el campo de la puesta en escena, esta comprensión de la estructura compleja de los textos literarios, incluidos los de Shakespeare, nos lleva a una transformación de los aspectos más externos y superficiales del texto. ¿Para qué? En una gran medida para atacar ese anacronismo de las obras shakespearianas en el sentido de adaptarlos a nuestro propio imaginario y a nuestra propia percepción del entorno nuestro, en una cierta medida para darle verosimilitud. Cuando yo digo esta discusión entre padres e hijos, pero que Lear pelea con sus princesas que se vuelven reinas de sus pequeños feudos, es realmente un pensamiento tan anacrónico como el de los cuentos de hadas. Es decir, allí lo que hay es que volver a pensar como un espectador, una espectadora urbana nuestro puede entrar en la lógica de los conflictos. Y ahí hay un nivel que es muy importante
digamos, para orientar el trabajo dramatúrgico de nuestros directores de escena. En una gran medida esa es una dramaturgia de la escena, más que una dramaturgia de los autores, aunque sabemos que también se hace. Acá en Medellín, yo estoy en Bogotá, pero en Medellín hay la Universidad de Antioquia, donde coincidimos alguna vez también con Jorge Dubati, con unos colegas que hacen un trabajo que es muy importante. Dentro de muchos trabajos que ellos realizan, ellos tienen una maestría en dirección y dramaturgia para el teatro, que es muy importante, tal vez por la tercera generación, yo se les recomiendo que le sigan la pista. Y allí hacíamos, al principio de este semestre, un curso que ellos tienen que se llama Dramaturgia de textos dramatúrgicos y que en una gran medida, digamos, cuando yo hice ese curso este semestre, y en una gran medida, pues parte de estas comprensiones, ¿no? De que toda puesta en escena pasa por una transposición que es necesaria. Entonces, ahí nosotros reconocemos cómo, estoy hablando, digamos, de una larga tradición occidental que nosotros también, en ese caso, compartimos, en el sentido en que también la ponemos, y que van pues desde ese Hamlet de Gordon Craig y Stanislavski que cité hace un rato hasta nuestra contemporaneidad. Quizás lo más interesante es el segundo gesto de transposición como intervención radical del texto dramático. Y allí a mí me gustaría, digamos, por lo menos identificar tres posibilidades. Una primera tiene que ver con la transformación del lenguaje. Sin duda, William Shakespeare también es anacrónico en el sentido de que escribe como se escribía al final del siglo XVI. ¿Ya? Punto. ¿Qué significa eso? Pues que nuestra capacidad de escucha, de atención, los mecanismos por los cuales construimos verosimilitud en nuestro tiempo presente han cambiado, como es lógico. Entonces, hay una serie de competencias, por decirlo así, una serie de capacidades que desarrollan nuestros espectadores actuales, que pasan por todo el aprendizaje del cine, por todo el aprendizaje de la novela moderna, por todo el aprendizaje de la televisión, que pasa por todo el aprendizaje de estos medios por los cuales nos relacionamos ahora, que tienen digamos que tienen la capacidad de hacer una especie de edición interna que permite casi que hasta el abuso de lo fragmentario, de la dispersión, de la multiplicidad. Nosotros tenemos fácilmente la posibilidad de estar manejando 3, 4 canales ahora mientras yo estoy en esta conferencia acá. Allí debo estar pendiente de que mi celular no vaya, suene o no vaya a sonar y que allí esté otra cosa y eventualmente tengo otro computador. Quiero decir, hay simplemente una instalación en una realidad perceptiva distinta. Y obviamente a veces en el último montaje que yo voy a citar ahora más adelante, que lo estrenaron la semana pasada acá en Bogotá, que se llama El juicio de Elsinor, es una puesta en escena en la cual ilustraría esto de un director y dramaturgo de acá de Bogotá que se llama Cristian Ávila. Ellos lo que hacen es una puesta en escena, bueno, ellos hacen una transformación anecdótica y es que se vuelve juicio de Elsinor porque es un juicio que hacen con posterioridad a la escena final de Shakespeare, en la que Horacio es sometido a un juicio en el que se enfrenta o sí queda otro personaje que también está presente en la obra de Shakespeare y deben justificar ante como una especie de juez qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, porque es como si fuese una escena de crimen, de estas de las series de televisión gringas o latinas también contemporáneas, en la que un investigador llega, encuentra la escena del crimen repleto de cadáveres y empieza a preguntar qué fue lo que pasó acá. Esta reconstrucción es la estrategia dramatúrgica, pero lo que quiero señalar ahora es que esa estrategia que juega con un presente y un flashback permanente, integra dos lenguajes, que son el del teatro, porque está pasando ahora en la escena del teatro, y el del cine, porque casi todas las reconstrucciones del pasado se hacen por pregrabados o por animaciones 2D que están ya hechas y se ponen acá. Entonces,
ahí estoy hablando de lo más evidente, es este juego, esta irrupción del lenguaje cinematográfico, audiovisual. Pero incluso a nivel de la estructura del texto teatral, hay una transformación de los lenguajes teatrales, sin duda alguna. Y gran parte de las intervenciones que hacen los dramaturgos, directores en esa dramaturgia de Shakespeare va en la dirección de modernizar los lenguajes, vamos a llamarlo de esa manera solamente. Un segundo lugar está planteado en lo que yo llamo un desplazamiento de la perspectiva crítica. En ese sentido, es vinculado, digamos, a esos procedimientos. En ese sentido, este desplazamiento de la perspectiva crítica tiende a buscar justamente lo que acabo de señalar en el trabajo de Cristian Ávila, otra perspectiva, un cambio del punto de vista. Esta tradición nosotros sabemos que está instaurada desde Inglaterra mismo en ese gesto de Tom Stoppard, cuando hace Rosencrantz y Guildenstern han muerto, se recuerdan, de 1966, una obra que yo creo que es insuperable, yo podría decir, así como se dice de las obras de Shakespeare, la de Stoppard es insuperable en este gesto de un cambio de la perspectiva crítica, la transformación, el desplazamiento de la perspectiva crítica. Nosotros sabemos todo lo que eso implica en términos de un gesto muy, muy renovador de la dramaturgia de Shakespeare, que después nosotros podemos encontrar, ya estoy citando, este montaje lo estrenaron la semana pasada, y en este montaje, aunque el modo de trabajo es un poco diferente, la estrategia dramatúrgica es la misma, es cambiar el punto de vista sobre los acontecimientos. Igual que en la obra de Stopper, en la obra de Cristian Ávila, eventualmente cruzan por allí los protagonistas. Ofelia cruza Gertrudes, cruza Hamlet, pero siempre bajo el filtro de la mirada del personaje que está por fuera y bajo el juicio crítico del personaje periférico. Eso me parece que es muy importante, me parece que es muy, muy interesante de reforzar. Pero habría un tercer gesto que yo llamaría como el gesto de que implica una transposición, pero que es crítico del texto. Yo solamente por un afán de profesor, para que sea más claro, yo llamaría metacrítico para poder plantear ese tercer lugar. Allá es donde quiero terminar por llegar. Entonces, en este primer gesto de transformación de los lenguajes, ya incluso había una anticipación en ese montaje que cité de Gordon Craig y de Shakespeare, y de Stanislavski, perdón. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan imágenes, porque hay unas imágenes que son antológicas, están por ahí, son unos dibujos de esa puesta en escena de Gordon Craig. Nosotros vemos que allí se verifica lo que ya estaba señalando Bernardo, la emancipación de la puesta de la representación. Porque lo que hace Gordon Craig, que es sencillo, es dejar que sean los lenguajes materiales de la escena los que den su propia interpretación a un texto que es anacrónico, porque es del siglo XVI. Entonces, cuando uno ve las fotografías, porque pues yo ni nadie de ustedes vio esa puesta en escena, inmediatamente entiende que aquí hay una sensibilidad, pero también una puesta en material, una materialización de una interpretación, de un sentido de ese texto. Ese montaje no es Shakespeare, ese montaje es Gordon Craig, que está en un momento existencial complejo. Stanislavski lo reconoce, le dice, venga, usted está muy joven, venga, trabaje con nosotros, ¿qué quiere hacer? Y ese montaje es la expresión de un momento existencial vital de un artista de una extrema sensibilidad como es Craig. Pero lo que quiero señalar es, ya hay un desplazamiento, una transposición de los lenguajes de la lógica narrativa que tiene Shakespeare a los lenguajes plásticos que ponen, en un sentido más expresionista, ponen en escena un estado de ánimo, un estado del alma, o si quieren ser hegelianos, un momento del espíritu. Entonces, esta puesta en escena elabora plásticamente se elabora como una especie de agregado de significación. En esos planos que citaba yo hace un rato, que citaba de Patrice Pavis, pues hay este nivel superficial y él identifica también como unos estratos de configuración de la obra literaria.
y de la obra dramática. Dice, un primer nivel superficial es la materialidad del lenguaje. Un segundo nivel que todavía sigue siendo superficial es el arreglo de la fábula, la relación de personajes y de acciones, que eso viene del campo narratológico. Pero él dice, y después hay el plano de configuración del sentido. Y ese sentido, hay unos sentidos que son propios del ordenamiento del texto, pero en una gran medida son construidos por el lector. Y ustedes saben que el director de escena de textos de la dramaturgia sigue siendo un lector o una lectora privilegiados, es decir, está en el lugar privilegiado de poner materialmente, materializar en escena su interpretación del texto. Entonces, este giro que introduce Gordon Craig ya da cuenta de una transposición al nivel de los lenguajes. Nosotros en Colombia tenemos un referente que es muy identificable, que es la puesta en escena que hace Ricardo Camacho, es el director de un grupo antológico que hay acá en Colombia, es de Bogotá, pero digamos en Colombia se considera así, que es el Teatro Libre. El Teatro Libre hace una puesta en escena del Rey Lear en el año 1978. Estamos hablando de tal vez 32 años, casi 42 años, no sé, que fue muy importante. Para mí es, digamos, como el paradigma de lo que puede hacer esta línea de transformación, ¿no? Si ustedes ven como espectadores esta obra del Teatro Libre y la dirección de Ricardo Camacho, que es el maestro que dirige ese teatro, es un teatro que empezó en el año 73 como teatro, o sea que es un teatro, digamos, después del de la Candelaria es quizás el de más tiempo, de más continuidad en Colombia. Allí aparece de una cierta medida, una preservación de la estructura fabular, de la denominación de los personajes, del juego de poder que está, y una reconstrucción plástica, pero con un sentido arqueológico que intenta dar cuenta del contexto de aquel momento del final del siglo XIX. Para eso se apoyan en un artista, creo que es de apellido Roda, que es un artista plástico, escultor, muy importante en Colombia, que ya falleció, pero que en ese momento era muy importante. Y representa volver a traer al texto de Shakespeare para estos contemporáneos que son los espectadores. Ricardo Camacho trabajando en una entrevista que yo hacía con él sobre otros trabajos que él ha hecho, por ejemplo, él ha adaptado por lo menos 3 de las novelas de Dostoyevsky. Él dice, mi criterio es tratar de perder el mínimo material original, ¿no? Y lo está hablando, en ese caso está hablando de Dostoyevsky. Él dice, pero obviamente eso es imposible, pues porque está hablando de una novela de Montó Crimen y Castigo, por ejemplo, la entrevista era sobre eso. Acá aplican un criterio parecido y sin embargo les corresponde, ellos hacen dos gestos que son importantes. El primero es que hacen su propia traducción de Shakespeare. Es decir, que en vez de trabajar con las versiones que están al uso en español, en castellano, ellos hacen una traducción que no está actualizada al argot popular colombiano, pero que sí nos suena menos académica que las de Astrana Marín, por ejemplo, o las que nos mandan ustedes de Buenos Aires, por ejemplo. Me refiero sobre todo a las de por allá de la década del 60. Esa posibilidad, digamos, esa decisión de hacer la traducción les permite al mismo tiempo hacer una transposición del lenguaje y también economizar algunos momentos un poco más muertos del relato shakespeariano. Y a pesar de que este es un montaje que era un montaje extenso, duraba 3 horas y media tal vez, porque ellos intentan ser muy fieles. Pero esa es digamos que allí tenemos esa tradición que desemboca en ese trabajo. En una línea un poco más irreverente está está el trabajo, un trabajo que en realidad es de varias obras de teatro que realiza en Medellín un dramaturgo que se llamaba Farley Velázquez, se llamaba porque también se murió hace un par de años, aunque él sí murió muy joven también, en el cual hay un trabajo de contextualización donde ya
mejor dicho, donde se mantiene en una gran medida el texto, pero se contextualiza plásticamente y también en el nivel del lenguaje se actualiza mucho más. Se contextualiza en un argot que es eventualmente, no siempre, no permanente, pero cada tanto cambia y remite mucho al habla que tenemos nosotros acá en Colombia. Ese trabajo de Farley Velázquez empieza con una versión de Romeo y Julieta y termina con Macbeth. Hacen también, creo que Hamlet, si lo hacen, él lo protagoniza. Trabajan con 3 o 4 piezas de Shakespeare. Segunda línea, pues voy a nombrar solo 2 cosas más. La segunda línea es este desplazamiento de la perspectiva crítica. Ya señalé a Guildenstern y Rosencrantz han muerto por este cambio, el giro, y en esa línea, digamos, quería mencionar, ya lo hice, el juicio del Sinor de Cristian Ávila, y allí me parece que sigue siendo importante, pues eso que ya señalé, hay una perspectiva crítica que cambia. Bueno, voy a dejar solamente ahí esa para poder mencionar la tercera y estar dentro del tiempo. La tercera, que es esta perspectiva crítica del texto, que es lo que yo llamaba una metadramaturgia o una metacrítica, cuyo paradigma pues es La otra tempestad de M.S. Ser. Yo encuentro que también ustedes pueden reconocer lo que yo comprendo por esa posición crítica, porque ustedes seguramente comparten más que el texto de Césaire, sí comparten Ofelia o la Madre Muerta de Marco Antonio de la Parra, que también señala un momento importante en esta volver a sacar la perspectiva de la mujer dentro del texto. Era un gesto que ya había empezado, que antecedió por unos pocos Heinrich Müller, con la Ofelia que él mete justamente en Hamlet Machine. Sin duda, allí aparece ese monólogo que ya no lo sabemos de memoria porque aparece en todas las obras de teatro del mundo, ¿no? Cada que se habla de Hamlet otra vez aparece este monólogo de yo soy Ofelia, la mujer del veneno, la que ha sido violada, etcétera, que era muy importante. ¿Por qué es importante para mí? Porque pone, pone en primer plano una perspectiva femenina de ese fenómeno tan patriarcal como ha sido narrado por Shakespeare, en el sentido de que invisibiliza la sensibilidad de Ofelia, la sensibilidad de Gertrudes, en general que está pensada en términos muy patriarcales. Y allí, en esa línea, la tradición colombiana, yo quería señalar también el trabajo de 2 autores que me parece que son importantes. El primero es José Manuel Freidel, es un autor que también se murió, ese se murió joven porque murió lo asesinaron, pero quizás en 1985, José Manuel Freidel hace un montaje de Hamlet que se llama Hamlet en este país de ratas retóricas. Allí hay una redundancia de la palabra, un cierto exceso de la palabra que era muy característico de José Manuel Freidel. Él lo hace con un grupo muy joven, son estudiantes de del grupo de extensión de la Escuela Popular de Artes de Medellín también, un momento en que todos somos profesores allá, él, yo, otros somos profesores, y es muy interesante esta recontextualización, porque realmente la anécdota es fácil de contar. Obviamente el grupo es una especie de dramaturgia autorreflexiva, en el sentido en que el grupo se pone en escena como un grupo otro de teatro, jóvenes que quieren poner en escena a Hamlet. Pero acontece, y eso es lo que quiero destacar, que están en el contexto de desapariciones forzadas, que es un fenómeno que empieza a acontecer en Colombia de la década del 80 en adelante. Muy, muy, muy importante. Y entonces, un poco, digamos que el punto de vista del montaje es inmediato, es todo el mundo dice, ¿para qué vamos a montar Hamlet, que está por allá, cuando en realidad nuestro problema es que uno de nuestros actores está desaparecido porque no llega al ensayo, no está, la mamá no sabe? En ese dilema, que es un poco evidente, a mí me parece muy importante destacar ese montaje porque abre
una línea de trabajo que es quizás la más importante para mí en la dramaturgia colombiana con relación a Shakespeare, que es aquella cuya transposición se hace no tanto, en todo caso, no solo a volver a poner en un tiempo presente y en un contexto geográfico distinto, sino sobre todo a recontextualizar en el contexto de las problemáticas sociales y políticas y de violencia que son las nuestras. Entonces allá aparece este trabajo que es muy importante de José Manuel Freidel. Hay un trabajo parecido también que es del año 1996 de Rodrigo Rodríguez, un dramaturgo también actual que tiene su propio grupo de teatro Ditirambo acá en Bogotá. Él escribe una pieza que se llama Montallantas. Montallantas, para los que no son de acá de Colombia, son los lugares, los garajes donde cambian los neumáticos de los carros, que cuando se pinchan, entonces allí los cambian. Eso lo suelen hacer personas de sectores muy populares, porque es un trabajo informal. En ese contexto en ese contexto de una comunidad pobre, él reconstruye una versión de Hamlet que está muy escondida, pero uno la reconoce. La disputa por el control de un terreno que dos hermanos han recibido en herencia de los padres. Entonces el hermano que viene de fuera se queda con el terreno y con la esposa del protagonista. Todo se mueve en un contexto profundamente urbano, muy contemporáneo, en fin. Pero más que esa recontextualización en esta nueva situación, lo que a mí me parece muy importante es el contexto. En el caso de Rodrigo Rodríguez, es porque también se está dando entre el tránsito de la década del 80 al 90, pero se inserta en ese problema tan grave que fue el problema del narcotráfico. Tengo que decir que la obra que hizo Farley Velázquez de Romeo y Julieta, en realidad se inscribía en el contexto de los jóvenes que terminaban siendo contratados como sicarios para cometer asesinatos a sueldo, que fue un problema muy grave en Medellín y en Colombia en la década del 80, sobre todo en Medellín, que terminó con la vida, interrumpió la juventud de muchos jóvenes pobres que eran contratados por la mafia. Y luego, finalmente, para cerrar ya todo, quizás para quienes conozcan la dramaturgia colombiana o se interesen por ella, hay una obra que a mí me parece paradigmática de esta tercera línea que se llama Mosca. Esta Mosca es, eh, es un trabajo de Fabio Rubiano que es una adaptación de Tito Andrónicos, que está puesta en el contexto de los imposibles diálogos de paz que tenemos los colombianos y que nos han acompañado durante 60 años. En aquel momento era muy importante, Fabio compartió con nosotros los lectores y espectadores esta comprensión de las dificultades de llegar a un acuerdo de paz y él hizo una recontextualización de la obra de Shakespeare, pero desde esa perspectiva de poner más allá de la anécdota de que este señor vino a comer acá y le dieron a sus hijos en una sopa, era el contexto imposible que sigue siendo como de un establecer un acuerdo social, político que permitiera instalarnos en una modernidad un poco menos hegemónica, menos violenta. Esa obra que se llama Mosca también se hizo en la década del 90, se ha presentado en muchos espectáculos, en muchos festivales, eventos, y yo se la recomiendo, está publicada también, porque me parece que es un ejercicio dramatúrgico excelente. Bueno, ahí está muy esquemático y muy académicamente esta presentación, pero muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me place mucho, digamos, poder haber hecho esta conversación y trabajar más sobre ese tema. La verdad, fascinante, Víctor Viviejas. Te escuchamos con muchísimo interés. Atravesaste una enorme cantidad de cuestiones, ¿no? Desde el aspecto epistemológico, ¿no? Del pensamiento decolonial, pasando por ciertas herramientas narratológicas para leer las adaptaciones, el concepto de anacronismo, bueno, toda la información sobre
Shakespeare en Colombia, y bueno, el análisis de la pieza de Aimé Césaire, la verdad, impresionante la riqueza de tu conferencia, que te agradecemos enormemente, enormemente. Como estamos muy justitos con el tiempo, a mí me gustaría, si te parece, complementarlo con algo que hemos hecho con todos los oradores y las oradoras en este coloquio internacional, que es ir a una pregunta por lo más autobiográfico, por lo más personal, ¿no? Y me gustaría cerrar, si te parece, Víctor, preguntándote cómo descubriste a Shakespeare, cómo llegó a vos no sé, el tomo de las obras completas, o si fue a través de una puesta en escena, o de ver una película de Orson Welles, o cómo fue que descubriste, cómo descubrió Víctor Viviescas el universo shakespeariano. Yo creo que Shakespeare me ha acompañado desde que yo empecé a hacer teatro. Es decir, yo creo que yo entré al teatro como leyendo Chekhov, pero Shakespeare estaba ahí. En la vida profesional, después tuve 2 o 3 encuentros que rápidamente cito. Eh, Cuando estudiaba en París, tuve la ocasión de ver la versión de Edward Bond de Rey Lear, que para mí ha sido un momento excepcional. Era excepcional en el sentido que yo soy un teatrero de Bogotá y casualmente estaba estudiando en París 3 y casualmente vino a presentarse, creo que fue en La Colina, y casualmente teníamos como tarea ver el montaje porque Edward Bond vino a conversar con los estudiantes de París 3 eh, al día siguiente o 2 días después. Allí me parece que es muy interesante, no me voy a extender, pero esta lectura de Lear es un cruce entre las piezas de guerra de Edvard Munch y su lectura de un rey imperialista que cruza por toda Europa destruyéndola, que es el Lear que él nos propone, me parece que fue fundamental. Y luego yo hice con un grupo de estudiantes nuestros acá en Bogotá, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, un montaje de Romeo y Julieta. Y esos 3 momentos, digamos, me han puesto como espectador, como que mira desde afuera y también a mí me sorprende mucho Cristian Ávila, del que yo hablé hace poco, también fue alumno mío y me parece sorprendente su capacidad de meterse con ese monstruo que es la obra, en este caso Hamlet. Lo que yo hice fue una cosa más pequeña, más menor, pero fue una puesta en escena que hace parte, digamos, de mi biografía justamente. Buenísimo, muchísimas gracias Víctor Viviescas por esta contribución maravillosa, realmente fascinante a este libro que tenemos pendiente, que tenemos que hacer, que es esta especie de cartografía shakespeariana de Iberoamérica, ¿no? O de Latinoamérica, ¿no? Que realmente creo que hay un tesoro de reescrituras, ¿no? Como muy bien decías vos, que realmente tenemos todavía que descubrir, ¿no? Porque además, al no estar muchos de esos materiales subidos en video, por ejemplo, o conservados mínimamente en registro, sí hay tal vez algunas fotografías y algunos datos de acontecimiento, pero creo que sería muy útil pensar esta pregunta que vos respondiste hoy de manera radiante, espléndida, que es esta pregunta: ¿qué hacemos en Iberoamérica con Shakespeare? ¿No? Así que, Víctor Viviescas, muchísimas gracias. La verdad, le has dado al coloquio internacional en su sección iberoamericana, le has dado el más alto nivel. Muchas Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo para todo el mundo. muchas gracias.